Rosh Hashanah. El año judío comienza con los 2 días de Rosh Hashanah, 1 y 2 de Tishri, días de juicio divino que abren el período de juicio decisivo y temeroso de los 10 días de Yamim Norai, hasta Yom Kippur. En Rosh Hashanah el rey hace su aparición como juez, pero también como Padre misericordioso que desea traernos e inspirar en nosotros la voluntad de remediar nuestra conducta, de tornar en Teshuvá. En Rosh Hashanah el creador del mundo reside en su trono de juicio y todas las criaturas pasan ante él como un rebaño de ovejas. El juicio va a determinar no solo el destino material de cada uno durante todo el año, sino también el nivel espiritual que merecerá como fruto de los esfuerzos invertidos en este sentido durante el precedente mes de Elul. Rogamos, inscríbenos en el libro de la vida. El hecho que Dios se presenta a nosotros como Rey Melech nos compromete a aceptar su voluntad expresada en los mandamientos de la Torá. Notamos que rogamos esencialmente en Rosh Hashanah por la revelación efectiva del reino de Dios en el mundo y por la rehabilitación de la humanidad unida en la fe de Israel. Su reino se manifiesta en la medida que cada uno hace reinar a Dios en sí mediante la aplicación de sus preceptos. El sonido del shofar que tenemos la obligación de escuchar en Rosh Hashanah es el impulso que va a inspirar nuestra dedicación a la Torá. Como lo precisa Maimónides, el sonido del shofar es un llamamiento a nuestra conciencia, cuyo objetivo es despertarnos de nuestro letargo espiritual y liberarnos del atractivo de las realidades ilusorias en las cuales nos hemos sumido, empañado por el instinto del mal que nos esconde la verdad de la Torá y nos hace olvidar a Dios. El shofar confunde al Satán, pues el Satán no es más que el instinto del mal que intenta doblegarnos cuando nos despertamos a la verdad. Dios es tu sombra. Del mismo modo que la sombra sigue a la persona, Dios se conduce hacia nosotros según nuestra conducta. Y cuando salimos de nuestra torpeza y nos acordamos de Él, Él se acuerda de nosotros y se torna favorablemente hacia nosotros. Su asistencia y su misericordia son proporcionales a nuestros esfuerzos de mejorarnos. Víspera de Rosh Hashanah. Las personas piadosas acostumbran a ayunar la víspera de Rosh Hashanah a fin de recibir Rosh Hashanah con el corazón sometido y purificado. Este ayuno empieza a partir del alba y uno puede comer hasta ese momento si se quedó despierto toda la noche. Pero si después de dormir interrumpió su sueño, por ejemplo para ir a la Selichot, ya no puede comer sino solo tomar bebidas como agua, té y café. La víspera de Rosh Hashanah, después de la Selichot o después de la oración de Shahid, se efectúa la ceremonia de Akaran Nedarim, anulación de promesas. Se escogen 3 personas, de preferencia 10, que constituyen un Bedín, un tribunal religioso, y que adquieren así la autoridad de anular las promesas no cumplidas. El cajal de pie se dirige al trío del Bedín reunido para esas circunstancias. Este responde según una fórmula establecida por nuestros sabios y que figura en los libros de oraciones. No se debe tocar el shofar la víspera de Rosh Hashanah, ni de noche ni de día. Aún en casa, efectivamente ha de haber por lo menos un intervalo de un día de interrupción entre el sonido facultativo del shofar durante el mes de Elul, fijado solo como costumbre, y el sonido obligatorio en Rosh Hashanah, exigido por la Torá. Se suele ir al cementerio la víspera de Rosh Hashanah para rogar ante las tumbas de los tzadikim, las personas justas, los rabinos. La intención no ha de ser de dirigirse a los muertos, sino de rogar a Dios invocando el mérito de esos tzadikim, y se acostumbra a dar generosamente sedaká ante estas oraciones. Sedaká son los donativos que tenemos obligación de hacer. No se dice tajanún,
la víspera de Rosh Hashanah, en Minjá del día precedente, y durante la Selejot de la noche se dice Tajanún. Se corta el cabello, cuidando uno de hacerlo antes del mediodía, y se baña en la víspera de Rosh Hashanah. Se recomienda un baño de inmersión en el mikvé como purificación. La noche de Rosh Hashanah. La noche de Rosh Hashanah hay que apresurarse a ir a la sinagoga para la oración de Arbit, que se le cita con fervor y emoción, pues ya se entró en el día del juicio. Si Rosh Hashanah cae en Shabbat, el Hassán dice como de costumbre, después de la mirad de Arbit la verajá Men Sheba, que es un síntesis de la mirad especial para la noche de Shabbat. Se menciona a Melech HaKadosh en vez de a El HaKadosh, y se termina la verajá con Mekadesh Shabbat sin mencionar Rosh Hashanah. Si por olvido se dijo como de costumbre a El HaKadosh y solo se da cuenta del error, el final de la verajá no se repite. En las amidot de Rosh Hashanah y de Kippur se intercalan las dos primeras verajot, Zohrenu Lehayim y Mika Moja respectivamente. En caso de olvido no se repite la mirada. La tercera veraja que se acaba por Amelech HaKadosh en vez de El HaKadosh. La mención de Amelech el rey es obligatoria, siendo que Rosh Hashanah se caracteriza por la revelación del rey que viene a juzgar al mundo. Si dijo a El HaKadosh, o bien, si no se acuerda, si dijo a El Amelech, hay que repetir la mirada desde el principio. En la penúltima verajá se intercala Ustob le Hayim Tomim, y en la última un Sefer Hayim, pero si se olvidó de intercalarlo, no se repite. La mirada de Rosh Hashanah comprende una verajá intermedia, especial entre las tres primeras y las tres últimas, en la cual Rosh Hashanah es mencionado como día del recuerdo, Yom HaZikaron. Si Rosh Hashanah no cae en Shabbat, que es lo que ocurre este año, en la Samidot y en el Kitush se dice Yom Teruah, día del sonido. Pero si se cae en Shabbat se dice Zichron Teruah, evocación del sonido. Siendo que en Shabbat no se toma el sofá. Si por regulación se menciona en Shabbat Yom Teruah y los otros Zichron Teruah, no es un error que exige repetirlo. Después de la oración de Arbit, desean uno a los otros el Shana Tovat y Katebu, sea escrito en un buen año. Al regresar a la oración de Arbit, la mesa ha de estar puesta y las luces encendidas, exactamente como en cualquier otro día de Yom Tov. Se dice el Kitush mencionado Sheheyano, que nosotros lo publicaremos, todas las verajot y todo el Kitush vendrá publicado después de esta intervención. Al regresar del orden de la mesa, sin embargo, como existe duda en cuanto a la necesidad de repetir Sheheyano, la segunda noche es preferible tener ante sí, en el momento del Kiddush, una nueva fruta sobre la cual se aplicará igualmente la verajá sella. De cualquier forma, esta verajá será repetida. Se acostumbra a tomar la granada. ¿Por qué se toma la granada? Porque la granada está compuesta de 613 granos, que son las 613 mismos. Y esa se toma la segunda noche y en ella iremos a la verajá de Shehaya. La noche de Rosh Hashanah se comen legumbres y frutas cuya denominación evoca un buen augurio y da lugar a oraciones y girasón para el año nuevo. Se dice Kiddush, se hace Netilat Yadayim y Amosí. Se unta el pan en azúcar o en miel. Se comen luego las siguientes frutas y legumbres: manzana endulzada en azúcar, porros, acerda, dátiles, calabaza, así como pescado o cabeza de carnero. Antes de comer la manzana se pronuncia la verajá Aes, teniendo en idea el dátil. Como el dátil es una fruta muy importante, muchos suelen tomarlo en primer lugar pronunciando el yehirashon correspondiente. Si no se encuentra frutas o legumbres, no se dice yehirashon correspondiente. A falta de cabeza de carnero, se puede tomar la cabeza de pollo u otra ave. Hay que conservar todo el tiempo buen humor, adoptar una conducta serena y concentrar su espíritu
sobre la significación de ese día. Sabemos que la ira es un grave pecado. Es por consiguiente muy importante evitar en Rosh Hashaná en particular todo enojo o nerviosismo. El día de Rosh Hashaná hay que madrugar en Rosh Hashaná, aun si no suele hacerlo durante el año, a fin de asistir al oficio desde el principio hasta el final. Se dice Shahid como los días de Yom Tov, hasta la Amidá, que es la misma que se dice en Arbi. Después de la Azará, de la Amidá, se dice Avinu Malkenu, considerada como una importante rogativa, ya que como lo relata el Talmud, al invocar a Dios con Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey, la oración de Rabbi Akiva en favor del pueblo fue recibida, obteniendo la anulación de una terrible sentencia divina. El primer día de Rosh Hashaná se saca dos cifras Torah. El primero se lee Pakat Esará hasta Yamim Rabin, que esto es Parashat Vayera, Génesis 21:30, y Parashat Pinjas, números del 29:1, del 1 al 6. Después de la lectura de la Torah, se toca el shofar, lo cual constituye la característica principal de Rosh Hashaná. Se toca el shofar varias veces, antes y después de la oración donosa. El shofar es una misvá de la Torah, escuchar el sonido en Rosh Hashaná. Por consiguiente, en el momento de tocarlo, hay que tener la intención de cumplir con esta misvá. Los misvot en general ejercen sobre nosotros un beneficio espiritual. Esa misvá, como precisamos, inspira entre nosotros un deseo sincero de teshuvá. Las resoluciones de enmienda que tomamos en el momento de resonar el shofar tienen un gran valor. En ese momento Dios pasa del trono de la justicia al trono de la misericordia. El cuerno del shofar, el shofar es un cuerno de animal que sirve para emitir sonido. Para Rosh Hashaná hay que utilizar preferentemente un cuerno de carnero encorvado. El carnero recuerda a la quedad de Isaac que invocamos, y el cuerno encorvado simboliza nuestra sumisión a Dios. Los cuernos de cabra o de ciego son también valiosos, pero en este caso hay que tratar de escogerlos encorvados. Antes de Rosh Hashaná hay que verificar que el shofar no esté ni agrietado ni boqueteado. Reglas concernientes al toque del shofar. Personas exentas de la misvá del shofar no pueden hacer cumplir a otros con esta misvá. Por consiguiente, mujeres y niños no tocarán el shofar para hombres. Lo mismo se aplica a un sordo que no podrá ser toquea, ya que por cuanto él mismo no escucha, está exento de la misvá. Mujeres pueden tocar el shofar para ellas mismas, pero es preferible que un hombre les haga escuchar las tequiot. El que toca el shofar para mujeres no dirá las verajot y él tampoco las dirá. Como las tequiot tienen el poder de transformar la justicia en misericordia, hay que escoger un toquea piadoso que cumple los preceptos con meticulosidad. Este buscará purificarse de todo pecado durante los 3 días antes de Rosh Hashaná y revisará las reglas concernientes a la forma de tocar el shofar y las practicará. Estudiará también los pensamientos profundos de las campanot que hay que hacer durante las tefilot. El toquea está de pie cuando toca el shofar y cuando dice las verajot sobre el shofar. Antes de Musaf se tocan 30 sonidos. El toquea y el cajal escuchan esto. Después de la tefilá se sale de la sinagoga después del oficio de la mañana con el corazón alegre y confiado en que Dios escuchó nuestras plegarias y recibió el llamado del shofar. Se toma un almuerzo festivo en una atmósfera de santidad que usa, acompañándolo de alabanzas a Dios y de estudio requerá. Se suele no dormir durante el día de Rosh Hashaná y dedicarlo, después de la oración y de la comida, a los salmos de Tehilim. Es conveniente en los 2 días que dura la fiesta de Rosh Hashaná poder leer el libro entero. El 150 salmos es conveniente leerlo en el día, 2 días de Rosh Hashaná.
se puede partir por la tarde una parte y el martes por la tarde, antes de ir a la plaza Francesc Macià, que allí escucharán el toque del sofá, y el miércoles también se puede leer toda la paz. Los que lo puedan, que lo lean en hebreo, los que no pueden, lo pueden leer en fonética, y los que están empezando a estudiar conmigo, pues lo que pueden hacer es leerlo, traduciendo. Con eso, nosotros hemos acabado lo que es las leyes que en sí comprende de la Rosh Hashanah. אחות קטנה, תפילותיה, או חברונה, תהילותיה. إن رفعنا لمحلותיה, תכלשה